Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Espero se encuentren muy bendecidos en este día tan bonito. Amén. Un día más que el Señor nos regala. Por gracia y misericordia es que estamos un nuevo día viviendo, respirando. Amén. Así que damos las gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hoy traigo un tema muy interesante. Espero que sea de interés para ustedes. Y le he llamado convertido o convencido. ¿Qué tú eres? ¿Convertido o convencido? Sí, en estos tiempos, mis queridos hermanos, hay tanta gente, ¿verdad? Y desgraciadamente es triste ver en las iglesias cuánta gente que ha estado tantos años en el Evangelio, conociendo al Señor, pero realmente a veces vemos que no hay fruto en sus vidas. Sabemos que cuando somos verdaderos creyentes, tiene que haber un fruto, ¿verdad? Mucho fruto más bien, que muchos cambios en nuestra vida, muchos cambios en nuestra manera de pensar, muchos cambios en nuestra manera de actuar, muchos cambios en todos los sentidos. Cosas que antes te interesaban, ahora no te interesan para nada. Cosas que antes eran importantes para ti, ahora no lo son. Ahora el Señor se ha convertido en lo más importante para ti. Lo que es Dios, su palabra, todo lo que tenga que ver con Él. Amén. Estaba leyendo aquí en Corintios. Dice en Corintios 3 dice, ministros del nuevo pacto. Sabemos, ¿verdad?, que cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, vamos a ser nuevas criaturas, nuevo pensar, nuevo caminar. Amén. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 16, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Sí, aquí dice que cuando nos convertamos al Señor, el velo será quitado. Cuando nosotros caminamos por la vida, por el mundo, sin Dios, sin conocer a Dios, es como si tuviéramos un velo, algo que nos cubre los ojos de ver la realidad. Pero cuando venimos a conocer al Señor, que tenemos un encuentro personal con el Señor, ese velo se rompe. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz. Más bien cuando Él murió, cuando Él expiró su último suspiro. ¿Qué pasó en el templo? En el templo se rasgó el velo a la mitad, desde arriba hasta abajo. Antes, ¿qué significaba el velo? El velo dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Nadie podía entrar, traspasar ese velo, sino solamente ciertas personas, ministros del lugar, sacerdotes, personas que sabían muy bien la palabra de Dios. Amén. Pero cuando el Señor murió en esa cruz, Él rasgó
por Él se rasgó ese velo, como diciéndonos que ya no hay un velo intermedio entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora tenemos libre acceso al lugar santísimo, que es la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Qué hermoso, hermanos, pensar que cuando ese velo fue rasgado por la muerte del Señor Jesucristo, tuvimos acceso total al Padre. Ahora podemos ir directamente a nuestro Padre Celestial para pedir, para orar, para hablar con Él. Amén. Ya no hay velo. Se quitó ese velo se rasgó. Ahora, dice aquí también que el Señor dice, es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando nosotros creemos de corazón, de verdad, en el Señor Jesucristo, en esa muerte en la cruz, cuando creemos en que Él vino en carne, que Él es Dios encarnado y que estuvo habitando en medio de nosotros y que trajo la gloria de Dios a la tierra, haciendo milagros, prodigios, sanando. Él sanaba leprosos, daba vista a los ciegos, Él libertaba al cautivo, hacía que los sordos escucharan. Él sanaba, Él amaba. Él era grande, hermanos, muy grande. Era Dios mismo, encarnado en un cuerpo, y Él estaba caminando entre los humanos en este mundo. Amén. Así que cuando caminamos con esa verdad, el velo se quita. El Espíritu de Dios viene a reposar, a vivir en nosotros. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros? Hay libertad. Libertad del pecado. Libertad de toda maldad. Libertad para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Él nos fortalece. Su Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, nos fortalece para creer, nos da fe, nos da todo lo que necesitamos para creer en nuestro Señor, en nuestro Padre Celestial. Cuán hermoso es eso, mis queridos amigos, hermanos en la fe. Pero también, ¿verdad? Hay el lado opuesto. Hay mucha gente que dice que cree, mucha gente que se ha criado incluso en los caminos de Dios, pero no tienen el fruto del Espíritu. Su vida no ha cambiado mucho. Como dicen por ahí, a veces el nacer en una cuna cristiana, en una cuna en donde te ha enseñado valores, en donde te ha enseñado a tus padres que caminan con Cristo, eso no quiere decir que eso ya te hace, que tú has tenido ya esa experiencia con el Señor. Aunque tú hayas nacido en una cuna cristiana, en una cuna donde hay fe, donde se cree en el Señor Jesucristo, en donde se cree en esa muerte y resurrección, en esa vida nueva. Pero a veces como hijos no hemos tenido un encuentro personal con Dios. Y para ser verdaderos creyentes, tenemos que tener esa fe genuina en nuestro corazón, tener ese encuentro personal con el Señor. Amén. Muchas personas caminan convencidos de que Dios existe, caminan convencidos de que Jesús murió en la cruz por nosotros, pero solamente están convencidos en su mente, pero no en su corazón. Todavía no ha entrado el Espíritu Santo en ellos, porque tal vez no han creído genuinamente en su corazón.
No han tenido ese encuentro personal con el Señor. He visto, como les digo, he visto tantas personas en las iglesias pensando que conocen a Dios, pero dice la palabra que por sus frutos los conocerás. Y cuando tú ves a una persona que ha estado 20, 15, 30 años en el Evangelio y casi no ha cambiado, lo único que hace diferente es ir a la iglesia, pero a veces su actitud no ha cambiado, su corazón no ha cambiado. A veces solamente, ¿cómo se dice? Trata de hacerlo mejor, pero no es algo que le nace en el corazón. He visto tantas personas así, que solamente están tratando de ser buenas personas y piensan que ya por eso ya son salvos, pero desgraciadamente no es así. A veces Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe por qué hacemos lo que hacemos. Dios sabe quién tiene al Espíritu Santo morando y dirigiendo esas vidas. Si nosotros somos personas que solo vamos a la iglesia, pero que en tu casa tu carácter no ha cambiado, que tú sigues de peleonero, que tú sigues con mal carácter, con cosas, siendo una persona difícil, una persona tan difícil de sobrellevar, una persona chismosa, una persona envidiosa, celosa. Si eres una persona que siempre está teniendo problemas con los demás, ese no es ningún fruto de Dios. Y como les digo, hay tantas personas que en la iglesia se comportan bien, pero lo que verdaderamente somos es lo que somos fuera de la iglesia. ¿Cuál es tu actitud afuera de la iglesia? ¿Cómo eres con las personas? ¿Eres grosero, eres grosera, mal hablado, mal pensado? ¿No tienes misericordia, no tienes amor? ¿Qué eres afuera? ¿O tienes el fruto del Espíritu, que es amor, fe, gozo, paciencia con las personas, benignidad, siendo bueno con todo aquel que necesite, templanza, controlar tu carácter, tener un carácter apacible, como dice el Señor, amable, apacible, bueno, pero que sea algo verdadero que nace de tu corazón, no que a veces hacemos las cosas por vernos bien, por caerles bien a la gente. No, cuando Dios mora en tu corazón, te nace ayudar, te nace hacer sentir bien a las personas, te nace ayudar a las personas que necesitan, a darles cariño si necesitan, a darles palabra de Dios, guianza hacia el Señor. Sí, a veces caminamos solamente convencidos de que Dios existe, de que Cristo murió en la cruz, convencidos. Pero como te digo, si en tu casa no has cambiado, si tú sigues actuando mal con tu esposa, con tu esposo, si eres grosera, mal hablada, criticona, que solo ves lo malo en los demás. Hay mucha gente así, mis hermanos, que nada más están viendo dónde ven malo. Para ellos nadie es bueno, solamente ellos. ¿Verdad? Como dice el Señor, hay que quitar la paja de nuestros ojos para poder ver la viga. Hay que quitar la viga de nuestros ojos para poder ver la paja en los demás. Santo mi Dios.
Padre Santo, ayúdanos, Señor, a que seamos verdaderamente convertidos y no convencidos. Convertidos es cuando tu carácter cambia, tu manera de pensar cambia, tu manera de actuar con la gente, tu manera de ser total, hasta tu manera de vestir pues cambia, tu manera de hablar. Ya no eres el mismo, ya no piensas igual, ya no actúas igual. Eso es cuando tú pones las cosas de Dios primero antes que nada, que te gozas haciendo las cosas de Dios, que quieres más de Dios, que no te conformas. Eso es cuando una persona está convertida. Quiere darles a los demás lo que Dios te ha dado. Sí, cuando uno está convertido al Señor, quisieras que todo el mundo conociera lo que Dios ha hecho contigo, los milagros, los prodigios, las sanaciones, todo lo que Dios ha hecho. Uno quisiera gritarle al mundo entero lo que uno está sintiendo. Ahora sí, como la canción dice, de yo tengo un nuevo amor. Cuando uno nace de nuevo, mis queridos hermanos, queremos gritarle al mundo entero lo que es Dios, lo bueno que es Él. Pero cuando estamos convencidos nada más de que Dios existe, allí nomás pasándola, nomás yendo a la iglesia, a jugar, a ser muy espiritual, pero afuera llevas un comportamiento malo en tu trabajo, que como dicen, a veces personas dicen, no, mira esas personas según que de mucha fe, pero pues no le veo la fe por ningún lado. A veces avergonzamos el Evangelio, a veces avergonzamos a nuestro Señor Jesucristo por cómo actuamos fuera de la iglesia. Así que hoy quiero que meditemos que esta palabra es para mí también, que meditemos cómo estamos, qué vida estamos llevando. ¿Somos convencidos o somos convertidos? ¿Qué somos? Dios nos dará la respuesta, hermanos. Dios nos dará la respuesta y que Dios nos ayude para que seamos verdaderamente convertidos a Cristo y no solamente convencidos de que Cristo existe o de que Dios existe. Amén. Cuando es una verdadera conversión, hay frutos de arrepentimiento. Te arrepientes de todo pecado, te alejas de todo pecado y tratas de no pecar. No quiere decir que vamos a ser perfectos, nunca vamos a serlos. Pero siempre trataremos de estar alejados de todo pecado. Y en cuanto pecas, te arrepientes en el momento. Así que hoy, mis queridos hermanos, pidamos al Señor que nos ayude a ver en dónde estamos parados, quiénes somos en Él, cómo estamos. ¿De verdad estamos convertidos a Él o solamente estamos convencidos? Amén. Que el Señor nos ayude a descubrir en dónde estamos parados y que el Señor nos ayude a ser verdaderos hijos y siervos del Señor. Amén. Yo los dejo, que el Señor les bendiga abundantemente, meditemos en esta palabra, hermanos. Meditemos. Amén. Que el Señor me los bendiga y muchas gracias por mirar este video. Verán que Dios dará la victoria a todo aquel el que lo pida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta palabra. Dios les bendiga abundantemente, queridos hermanos, queridos amigos.